Bienvenidos el día de hoy a la sesión 3 del curso Acompañamiento Educativo y Gestión del Aula para Auxiliares de Educación Básica Regular, el cual está a cargo la docente Verónica Castillo. Estimada profesora, muy buenas tardes. Le voy a dar el pase para que inicie la sesión el día de hoy. Muy buenas tardes, bienvenidos a cada uno de ustedes. Espero que me escuchen bien. Me dicen por favor. Sí, se escucha. Sí, perfecto. Pues seguimos con nuestra sesión número 3 de este acompañamiento educativo y la gestión de aula para auxiliares de educación básica regular. Empecemos un poco recordando, no vamos a ponerlo ahí en modo, muy bien, en modo presentación y pues vamos recordando qué es lo que hemos trabajado la sesión anterior. Seguramente recordarán, eh, hemos ido hablando acerca de nuestros roles como auxiliares, cómo se articula nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, nuestro conocimiento y sobre todo el compromiso con el docente o la docente con quien estamos trabajando, siempre en ese binomio, acordándonos siempre que somos el soporte, somos las personas que cumplimos ese rol tan interesante que es auxiliar, ayudar, acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, en el proceso de formación. Y por supuesto, hemos ido recordando o aprendiendo seguramente algunas estrategias de acompañamiento educativo que son pertinentes a las necesidades de los estudiantes. Hemos ido compartiendo y claro está que todas las actividades que proponemos son sugerencias que nos pueden iluminar, que nos pueden permitir abrir un abanico de posibilidades para que nosotros con nuestra propia formación y nuestra creatividad podamos trabajar mejor, podamos adaptarla siempre en favor del bienestar de los chicos. Es muy interesante recordar que el día de hoy ya tenemos nuestro tercer propósito, gestionar el aula promoviendo un clima escolar positivo, inclusivo y respetuoso. Y para ello, pues hoy hablaremos acerca de lo que implica la gestión del aula, cómo podemos trabajarla. Seguiremos compartiendo algunas técnicas y ya sabemos que estamos siempre prestos a escucharlos, a leerlos y los invito a participar activamente del chat, comentando también qué actividades ustedes van viendo desde la experiencia que han ido aprendiendo y qué puede aportar a la sesión del día de hoy. Ya en la siguiente semana estaremos trabajando directamente casos de convivencia y cómo podemos ayudarlos de manera oportuna. Entonces, les voy a pedir ahora mismo, para no olvidarnos, para la siguiente sesión, traer algunos casos, algunas situaciones en las que la convivencia pues, se pueda alterar o en las que sus estrategias han funcionado para mejorar la convivencia y el aprendizaje en el aula. Bien, recordando entonces nuestros propósitos, en la siguiente diapositiva veremos que ya estamos pues en nuestras tercera sesión, ¿no? Ya hemos visto el rol del auxiliar, las estrategias. Hoy día estamos hablando de la gestión de aula y clima escolar positivo para ir terminando con la cuarta sesión de intervención y mejora de la práctica educativa y cómo de esto nos invita a enrumbarnos, a trabajar desde nuestra postura como docentes, como gente que trabaja para servir a los estudiantes y a los docentes. Bien, entonces vamos a empezar preguntándonos qué es para nosotros gestión. En la siguiente diapositiva podremos observar una eh, idea para Lee Botter, que es un psicólogo. ¿Qué es gestionar el aula? Nos habla acerca de cómo se puede concebir la gestión del aula. Un profesional gestiona el aula, nos dice, desde una situación personal, profesional, compleja, sabiendo actuar y reaccionar con pertinencia. Esto lo he resaltado porque efectivamente nosotros cuando trabajamos como auxiliares tenemos la gran función, la gran mirada y el compromiso es una de nuestras principales funciones, el actuar y el reaccionar de manera pertinente, de manera rápida, oportuna
ante diversas situaciones. Y para ello, ¿qué hacemos? Pues combinamos toda nuestra experiencia y movilizamos esos recursos que tenemos. Recursos como pueden ser dinámicas, pueden ser algunas estrategias que ustedes puedan tener constantemente, tener listos sus portafolios con todos los documentos que se necesitan. Estamos pensando en una situación conflictiva o una situación que no veían venir y de repente un accidente o algo, sus protocolos están al día, ustedes saben qué tienen que hacer, saben que tienen que llamar de inmediato al profesor, si es que no estaba el profesor en el lugar de los hechos, coordinar con los profesores de manera inmediata, con el director, para poder hacer las llamadas a los padres de familia y ustedes ya no van a pedir los teléfonos de los padres de familia o la manera como me contacto con los padres, porque ustedes ya en su portafolio tienen toda la información, ¿cierto? Tienen la información de los padres, si tienen los niños alguna alergia, por ejemplo, algún alimento, si tienen alergia a alguna medicina. Ya saben ustedes si el niño está mal, si de repente se pone enfermo, no le podemos dar cualquier medicina. A veces nos pasaba que, ay, maestra, me duele mucho la cabeza. ¿Y qué hacíamos? Ah, ya, le doy una pastillita para que le pase un desenfriolito, un paracetamol. Eso no podemos hacerlo si no tenemos la información correcta, porque una administración de una medicina que pudiera hacerle daño, pues nos va a traer, a todos nos va a traer problemas. En primer lugar, porque vamos a dañar al niño. Y lo segundo, por la responsabilidad que tendríamos que tener nosotros, que asumir si es que le pasara algo. Entonces, ya sabemos, ¿no? Y para ello es importante esta palabra tan interesante que es el metaconocimiento. Conocemos qué hacer, bien, pero ahora hay que saber qué sabemos. Esto es valiosísimo, saber qué sabemos. Poner en un gráfico si quieres, ¿no? Si tienes un estilo más gráfico, más visual, pues tener claridad en qué es lo que vamos a necesitar, qué recursos, qué herramientas, todas estas las conozco, cómo las he ido incorporando. Las sé porque me las dijeron, las sé porque las estudié en un taller, en un curso, lo leí. Les aconsejo que siempre traten ustedes de leer, de revisar artículos acerca de la gestión de emociones, la gestión en el aula, las interacciones en el aula, en la escuela. ¿Para qué? Para que tengan modelos que ustedes puedan adaptar y que puedan poner al servicio del aula. Entonces, es importante también, y lo comenta este autor, que gestionar em, se hace solamente cuando se sabe aprender. Todos ustedes, todos nosotros sabemos aprender. A veces nos dan algunas recomendaciones y nosotros nos cerramos y no nos queremos, no, porque yo ya sé todo, yo ya aprendí todo, a mí no me tienes que enseñar. A veces nos pasa eso y posiblemente con los maestros nos pasa, ¿no? Que a veces les queremos dar alguna idea y que nos dicen, no, yo ya sé, yo ya no te tengo nada que aprender porque yo tengo muchos años de experiencia. Ustedes ya saben, siempre con esa actitud de aprendizaje constante, hay que aprender a aprender también. Esto implica conocer nuestros propios estilos de aprendizaje para mejorar esos procesos personales propios que nos hacen ser cada vez mejores profesionales. Y por supuesto, no dejamos de lado el saber comprometernos. ¿Hasta qué punto los profesores trabajan de la mano con los auxiliares? A veces se les pasa la mano, a veces nosotros trabajamos mm, coordinando, a veces tenemos una mirada personal, lo decíamos en la sesión uno, cómo nos miran, cómo nos miramos nosotros también, cuál es nuestro rol. Por eso es importante tener siempre su documento, cuáles son sus funciones, tener mapeadas las funciones, no para decir esto no me toca, yo no lo haré, sino para saber em, priorizar las actividades que tienes. Si un maestro necesita de tu ayuda, pues naturalmente tú ayudas, pero siempre con las maneras y sabiendo que lo estás haciendo porque vas a servir. Vamos por aquí leyendo también algún comentario que han ido colocando.
Ajá, perfecto, perfecto, Gloria. Muy bien, muy bien. Vamos entonces con la siguiente diapositiva. Cuando hablamos de del portafolio, en tener a la mano nuestro portafolio y tener todos los documentos, recuerdan en la sesión uno lo veíamos, em, tener las resoluciones. Ahora, por ejemplo, tenemos las normas técnicas, las orientaciones que se van a hacer para el 2026, ¿verdad? Pero yo no soy docente, yo entonces no las necesito tener. No, hay que tenerlas. Todos los documentos que nosotros podamos conocer mejor, de alguna manera nos empapamos de lo que implica nuestro compromiso en el aula. Entonces vamos a nuestra siguiente diapositiva. Y me ayudas pasándola, por favor. Ahí está. Y aquí vamos a reflexionar un poco acerca de lo que vamos comprendiendo por gestión del aula. Cuando nosotros empezamos a pensar en la gestión del aula, estamos pensando usualmente en el dominio del grupo, en el dominio de la clase, ¿verdad? Eso es gestionarla, organizarla. Gestión tiene que ver más con la organización del aula y entonces pensamos en este modelo típico que nos ha ido acompañando por muchos años, que es el mantener el silencio y el control de los estudiantes. Si nuestro salón, en el caso de inicial, está callado, está en silencio, uy, qué buenos niños. Son muy obedientes, son muy atentos, cantan cuando deben cantar, si hacen menos bulla, mejor. Cuando pasa la primaria, la bulla está prohibida, en secundaria es imposible, no deben hablar los chicos, si están en silencio, trabajando y desarrollando fichas todo el tiempo, entonces diremos que estamos gestionando el aula adecuadamente. Ese modelo no funciona ahora, ¿verdad? Porque es ya pensar en que la palabra no tiene importancia, la voz de los estudiantes no tiene importancia, el trabajo, la creatividad no siempre se desarrolla en silencio. Entonces hablaremos de la gestión del aula pasando de la estrategia A, que aún funciona para algunos y para determinados momentos, aunque ya no debiera ser una regularidad, y pasamos a una estrategia de modelo B, en la que se implica, se necesita y urge que pensar en gestionar el aula debe ser pensar en diseñar un ambiente de aprendizaje, un espacio. Cuando hablamos de ambiente de aprendizaje, algunos lo mencionamos como espacio de aprendizaje también, no solo es el salón de la clase, puede ser el laboratorio, puede ser el patio en donde vamos a desarrollar nuestra actividad, pues si nos hemos ido al parque, si nos hemos ido al museo, la hora del recreo en el kiosco, en el laboratorio de innovación, en la enfermería, en fin, cualquiera que sea nuestro espacio, nuestro ambiente de aprendizaje, debe estar gestionado bajo em, esta palabra tan linda que es la convivencia y debemos priorizar una sana convivencia. Los profesores trabajamos en ello, los auxiliares apoyamos en el desarrollo de esta sana convivencia, por eso las normas, los acuerdos que se hacen al inicio del año deben ser socializados, compartidos, trabajados con los auxiliares también. Seguramente cada salón, en la primera semana de las clases por lo menos, se les deja en el horario de tutoría o en la hora de personal social, en el caso de primaria, en el caso de inicial, casi no se trabajan las normas de convivencia o no las trabajan. Es de alguna manera como que el profesor ya lleva o la maestra ya lleva el cartel con las normas y los dibujos y ya les dice, ¿no? Vamos a estar todos en silencio, cuando quieres hablar levanta la mano, si quieres salir pide permiso, no hables con tus compañeros y todas las normas ya están hechas. De hecho, hay carteles muy bonitos, muy simpáticos que ya están listos. Pues bueno, nosotros ahora es bueno pensar en esas normas, en esos acuerdos. Si digo voy a levantar la mano para hablar, ¿por qué tengo que levantar la mano para hablar?
¿Por qué no puedo salir del aula sin permiso, sin autorización? ¿Qué me impide salir del aula? El saberlo compromete. Entonces ya no es que todos solo cumplen las normas porque hay que cumplirlas, sino porque han entendido la importancia de esas normas. Entonces ya hemos pasado, ¿no? Cállate, no te pares, a guardamos silencio ahora porque alguien está hablando. Y esto entonces sí está bien, gestionar el aula va a significar, ahí estaba retrocediendo una más, que estábamos muy bien. Una más, por favor. Gestionar el aula, en la siguiente diapositiva podemos verla, va a significar crear un entorno seguro, un entorno que esté estructurado, que sea positivo y que potencie el aprendizaje. Me dan un minuto, por favor, disculpen ustedes. Ya está, listo. Entonces hacíamos, ¿no? El gestionar el aula va a significar crear un entorno seguro. ¿Qué es un entorno seguro? Un lugar que tiene identificadas las zonas seguras en caso de temblor, en caso de algún fenómeno. ¿Puede ser? Sí, puede ser. Pero más que eso, significará un lugar en el que la estudiante se sienta que está en confianza, que sienta que no le va a pasar nada malo, que sienta que hay alguien, algunas personas en la institución que lo van a proteger. Y para eso será muy importante, valiosísimo, por favor, esto tenerlo en cuenta, casi no se ve, es que los estudiantes debieran saber esta organización que hay en nuestras instituciones, que conozcan quién es el director, la directora, cómo se llama, en dónde le encuentran, si existe su director en la escuela, quién es, a qué su director van a acudir en caso que tengan alguna complicación, alguna dificultad, si hay varios auxiliares, no me van a encontrar a mí por alguna razón, ¿a quién deben acudir? Estas, em, generalmente estas cuestiones no se hacen, ¿no? Es como van al aula, quinto A tiene su tutor y solo esa persona es la responsable. Y no le puede hablar a otra persona porque solo el tutor de quinto A es el responsable. ¿Esto le generará un ambiente seguro? No, porque ¿qué pasa si no sé, estoy pensando, tuvieron alguna situación, alguna complicación con ese tutor? Se quedan sin un adulto responsable, ¿verdad? Entonces, trabajemos con nuestro personal de servicio, a quién debo acudir. Y eso tiene que ver ya no solo con la seguridad y la confianza que debe darme este entorno, sino también con esa estructura que pueda tener el aula, con esa organización que existe, que los chicos sepan desde muy pequeñitos que existe una organización en la institución, que hay una persona que es la que dirige, la que gestiona todo lo que suceda en el colegio, que hay un profesor, una profesora, un grupo de profesores que están a cargo de los estudiantes y dentro del aula también hay una estructura. Bien, el saber cómo es esta organización y cómo se relacionan los miembros de esta organización va a hacer que ellos tengan una postura también adecuada porque se van a sentir parte de esa organización. Los padres están siendo parte de la organización, son parte de la escuela. Los niños deben saberlo. No porque los niños le van a dar ese rol protagónico a los papás, a veces mal utilizado, donde que el profesor no me diga nada porque yo le voy a decir a mis padres y mis padres van a poner en orden al profesor o van a poner en orden al auxiliar. No es algo que se ha ido viendo en los últimos años. La idea no es esa, la idea es que sepan que todos forman parte de un ecosistema y que todos tienen una responsabilidad, que tienen un compromiso para que la mejora de esa institución pues esté garantizada. ¿Qué más significa gestionar el aula? Tener claridad de la importancia de las normas. Por supuesto, las normas deben estar redactadas
con claridad, no tanto en qué significa, sino también en la redacción, ¿no? Normas que sean asequibles, que sean viables, que los niños puedan cumplir. Por eso son realizables. Y las rutinas, a ver, ¿qué hacemos? Nosotros entendemos a veces las rutinas con, em, escucho mucho, ¿no? Mírame, ojos a mí, mírame, atiende, silencio, pero podríamos pensar en las rutinas que hay en nuestra institución. Por ejemplo, en alguna escuela, ya a modo personal puedo comentar un poco, teníamos como rutina, apenas llegamos, estamos pasando, los niños mismos pasan la asistencia, hay una compañera que es la encargada de guardar el orden, de guardar las loncheras, por ejemplo, ¿no? De organizar las loncheras, van marcando la asistencia. Cuando somos auxiliares de educación secundaria, vamos pasando por todos los salones, viendo que ya todos los profesores estén con sus estudiantes. Y, por ejemplo, ¿qué hacíamos para ver la asistencia? En la pizarra colocábamos todo, en todos los salones, colocábamos una columna y decíamos, ¿no? Cantidad de estudiantes, 30 asistieron 25, faltaron y poníamos los apellidos de las personas que habían faltado. ¿Quién hacía eso? El auxiliar, imagínense cuándo terminaba, nunca. No, eso se le delegaba a una estudiante. Entonces apenas llegaban los estudiantes al salón, se organizaban en el salón, ¿no? Entonces ya está la brigadier, por ejemplo, que es la persona que nos va a ayudar, va a ser nuestra mano derecha, ya la brigadier está pasando lista y está colocando los nombres rápidamente, está pasando lista uno por uno y está colocando, ¿y qué hace el auxiliar? Va pasando por todos los salones y va marcando en su ficha, ¿no? Por salón cuántos han venido, cuántos han faltado y quiénes son, de modo que luego puede hacer rápidamente el vaciado en su información y en sus registros de asistencia. Estas, por ejemplo, son unas rutinas que pueden funcionar muy bien. Acuérdense que siempre tenemos el trabajo con profesores y también con los estudiantes, ¿no? En el caso de secundaria es mucho más rápido y más sencillo gestionar con los mismos estudiantes. Em, ¿Qué más? ¿Qué más empezamos a ver? Empezamos a ver el tema de la asistencia. En los colegios, por ejemplo, tenemos los brigadieres, ¿no? Brigadier de aseo, brigadier em, eh, em, de disciplina, el brigadier de salud. Bien, el brigadier de salud, ¿qué está haciendo? ¿Qué es lo que ha hecho? Ya ha coordinado con un grupo de estudiantes, si quieren pueden plantearles que en el colegio los salones tengan pequeños comités o comisiones, ¿no? La comisión de salud son los niños que se van a encargar o los chicos que se van a encargar de ver que tengamos el botiquín, que el botiquín esté bien implementado, con las vendas, con la crema para echarse cuando hay algún golpe, em, el termómetro, alcohol, algodón, gasa, ¿no? Son los medicamentos o lo que necesitamos para auxiliar. Y en caso de sismo, ya saben que lo primero que deben coger es su botiquín. Entonces, ¿en dónde lo colocan? Al lado de la puerta. ¿Quién tiene que ver eso? El profesor, claro, el profesor coordina. El auxiliar garantiza que esté, pero los estudiantes pueden gestionar muy bien estas actividades. Seguramente ustedes lo han visto. Entonces, darle protagonismo a los chicos va a funcionar muy bien. Desde pequeñitos, el pequeñito no va a llenar las medicinas, por supuesto, o el botiquín, pero va a agarrar la maletita, ¿no? Cuando pasa algo, tú agarras y ese niño se va a sentir con una responsabilidad enorme y va aprendiendo a ser responsable desde pequeñito. Eso es muy importante. ¿Qué más podemos decir? El mantener una comunicación efectiva. No estamos hablando de afectiva. Miren, a veces nos confundimos y dice, ay, es que el auxiliar le debe hablar bonito o porque siempre les grita, el auxiliar siempre grita. Ese es un mito, ¿verdad? Seguramente ustedes no hacen eso. Entonces, mantener una comunicación efectiva quiere decir que cuando ustedes hablan, si estamos hablando de normas, hay claridad en las indicaciones. Si están dando algún comunicado, hay claridad en el comunicado. Si escriben una nota, que es la que van a mandar
a los padres de familia o se las van a colocar, van a pegarla en la agenda de los estudiantes, pues ustedes han visto que la redacción sea clara, ¿no? Em, a modo de ejemplo, como para quizás reírnos un poco también, ¿no? Cuando decían vengan disfrazados de casa, ¿no? Para la Navidad, vengan disfrazados de casa. Y los niños, pues ahí tenemos una foto de 5 niños disfrazados de casa, efectivamente. No vinieron disfrazados de pastorcillitos o de lo que querían desde su casa, sino se disfrazaron de casa. Entonces ahí tienen algún edificio, la otra era una casita amarilla, así con su techo rojo, en fin, ¿no? Entonces, ¿qué pasó aquí? No hubo efectividad en la comunicación, no se transmitió aquello que quería transmitirse. Y por supuesto, evidenciar ese liderazgo activo, ese liderazgo del auxiliar, hay que trabajarlo y hay que ser consciente de esto. No es líder el que manda. Está bien. A veces decimos, no, en un colegio solo el director es líder. No, no, espérate. El director debe tener liderazgo, por supuesto. ¿Pero es el único? No. En los profesores no son líderes. Hablamos mucho de liderazgo pedagógico, pero a veces ese liderazgo solo se lo ha asociado con los administrativos, ¿no? Bien, y pensando, todos los adultos deben tener un liderazgo porque van a ser estas cabezas visibles, van a ser las que invitan, las que convocan, las que acompañan en todos los procesos. Entonces hablaremos aquí, tendríamos que hablar de estos tipos de liderazgo, como nuestro liderazgo generalmente, en este ejemplo que les daba de organizar a los chicos para la toma de asistencia y hacer mi llenado luego de registro de manera más sencilla, podría yo ser uno que hace todo o uno que distribuye tareas, que confía en los otros, ¿no? Que es lo mejor, y ese liderazgo, a ese le llamamos, ¿no? Ese liderazgo distribuido, o podríamos ser parte de, o tener un liderazgo más transformacional, que convoque, que invite, que comprometa, que trabaje de la mano con sus colegas, con sus compañeros, con toda la comunidad para poder llevar a buen término aquello que se ha planteado. ¿Qué más significa gestionar el aula? Pasamos ya a la siguiente diapositiva, pues ahí vamos viendo una, ahí, pues mantenemos el uso de metodologías. Nosotros no somos los profesores que vamos a desarrollar metodologías ágiles para poder enseñar los temas. Nosotros no trabajamos la formación académica, pero nuestras metodologías, por ejemplo, para hacer las dinámicas, sí será interesante, ¿no? Si queremos orientar algún proyecto con los chicos también. Entonces, es conveniente trabajar con design thinking, por ejemplo, ¿no? A modo de generar proyectos o participar de proyectos con nuestra comunidad, ¿no? Con los profesores y también para enseñarla a los estudiantes. Tiene que ver también con el manejo del tiempo, manejo del espacio. Cuando nosotros estamos a cargo de un aula, qué es lo que hacemos, cómo trabajamos con los estudiantes, Em, viendo, por ejemplo, no llega la maestra, más o menos se va a demorar unos minutos. Tengo entendido que se va a demorar unos minutos ahí. Entonces llego al aula y le planteo una actividad a los chicos que normalmente es como para 45 minutos. Pero ya empezaron a trabajarlo, todos han emocionado. Llega la profesora y, chicos, ya llegó la profesora, ya guarden todo. Uy, y todo. Esa profesora, no, ¿para qué llegó, no? Estábamos bien, o estábamos haciendo esta actividad tan bonita, tan simpática. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ir siempre coordinando, pero tratando de desarrollar actividades muy puntuales, muy pequeñas también. Fomentar relaciones socioemocionales positivas, eso se trabaja, lo hemos hablado la semana, en la sesión pasada, ¿no? Lo hemos trabajado con el tema de la empatía, trabajar con el conocimiento personal, y ahí hablamos de aprender que tenemos competencias emocionales. Habíamos visto, se los comentaba así brevemente, ¿no? Estas propuestas por Vizquerra, basados también en otros autores, por supuesto,
Y esa habilidad que tenemos o esta competencia que nos va a permitir conocernos de manera más profunda es saber qué estamos sintiendo ante determinadas situaciones. ¿Se acuerdan de esta dinámica que decíamos, ¿no? ¿Cómo me siento? ¿Por qué me siento así? ¿Qué espero? ¿Qué necesito? Bien, esta dinámica, por ejemplo, me podría ayudar a trabajar con la conciencia emocional. Bien, conocer nuestras emociones, tomar conciencia de ellas, me va a permitir también gestionar mi propio clima emocional. ¿No? ¿Cómo gestionamos nuestro clima emocional? ¿Cómo me comporto ante determinada situación o en determinado contexto? Yo puedo tomar decisiones. ¿No? Puedo tomar decisiones a partir de aquello que yo pueda ir reconociendo de mi día a día, de lo que yo voy viviendo, cómo me siento con aquello que me rodea, que los chicos sepan y sientan cómo se sienten cuando llegan al aula, cómo se sienten cuando los castiga, cómo se sienten cuando hay una discusión con algún compañero, qué está pasando por su mente, por su cuerpo, o cómo evidencian la molestia o la alegría. ¿Qué pasa cuando hay un concurso y gana uno y pierde el otro? Cómo esa efusividad de uno puede a veces hacer sentir mal a la otra persona. Y seguramente ahí empezarán las discusiones y entonces no debiera celebrar o el otro debiera aprender que pues celebramos la alegría del compañero que ganó y pues la próxima se esfuerza más. ¿No? ¿Cómo trabajamos estas emociones? ¿Cómo etiqueto estas emociones? ¿Cómo les doy? Eso implica darles nombre, ¿no? ¿Cómo les doy el nombre a aquello que estoy sintiendo? Y también cómo doy nombre a las emociones de los otros. Aquí hablábamos mucho de la empatía. Tiene que ver con estas emociones que voy sintiendo. Yo las reconozco y me permite reconocer algunos indicios en otras personas también, ¿no? Para poder identificarlas. Eso me va a permitir, pues, darle un significado desde lo emocional, pero también desde un contexto o desde un consenso al que hemos llegado como sociedad, ¿no? Ante determinada situación, ¿qué solemos hacer? ¿Es correcta la respuesta o no? Em, ¿Hasta qué punto el tema de las bromas, ¿no? Y cómo acogemos las bromas, hasta qué punto las vamos a permitir, hasta qué punto es broma y cuándo deja de serlo. Esto tiene que ver con fomentar estas relaciones positivas. Otra de las emociones, hablando de conciencia emocional, hablando de competencias emocionales, pues reconocemos esta regulación emocional que tiene que ver también con esta palabra simpática de lo que es la gestión. Para algunos hablaban de control de las emociones, y cuando hablábamos de control de las emociones, contrólate, ¿no? Siempre la frase, ¿no? Contrólate, no llores, no grites, no hables así, no digas esto, no sientas enojo, no sientas... y extinguimos la emoción. ¿Es eso lo que nos ayuda? O mejor sería hablar de gestionarlas, de utilizarlas, dosificar lo que siento, pensar en lo que siento, cómo las manejo de la mejor manera para poder relacionar estos tres componentes básicos, que es esa emoción en sí misma, lo que pasa por mi mente, que tiene que ver con la cognición y cómo se comporta, cómo me comporto, cómo actúo ante a determinada situación que estoy sintiendo. O sea, yo me siento muy alegre, la emoción es la alegría, estoy pensando en qué significa estar alegre y cómo me comporto cuando estoy muy alegre. A lo mejor grito, salto, la algarabía es demasiado fuerte, y ahí hablamos de un mundo, de un universo de emociones, como dice Rafael Vizquer. Esto tiene que ver con expresiones emocionales que puedan ser em, más apropiadas, ¿no? Cómo las expreso, cómo regulo mis sentimientos aceptándolos. Primero debo aceptar que existen, ¿no? Debo aceptar que están allí, que los puedo trabajar y los puedo em,
puedo comprender que probablemente pueda ser una conducta de riesgo cuando me alegro pues demasiado, de manera desbordada, cuando estoy demasiado enojada y no puedo controlarme, también eso podría hacerme daño. Saber de los efectos que pueda tener una emoción es valioso, ¿no? Y esto es donde lo debemos trabajar con los estudiantes, conversando, enfrentándolos también a alguna determinada situación. Otra de las competencias emocionales de las que debemos trabajar y no solemos hacerlo mucho es el tema de la autonomía emocional. ¿Y qué pasa con la autonomía o qué implica la autonomía? Tiene que ver con la autoestima. Hicimos algunas dinámicas para reconocernos, ¿no? Hablábamos de cómo reconocemos nuestras virtudes, y también aquello que debiéramos mejorar, cuál es la actitud que tenemos ante la vida, si yo tuviera que evaluarme del 1 al 10, ¿cuánto me pongo? ¿Por qué me pongo ese puntaje? Em, ¿Qué estoy logrando para sentir que merezco ese puntaje? Estar pensando en mis progresos, en mis logros, motivarme, porque esto me ayuda, pero también tiene que ver con esa necesidad que tengo de poder pedir ayuda, ¿no? Y hacerlo con un análisis crítico de aquello que yo puedo y qué es lo que no puedo hacer. Los chicos necesitan aprenderlo. Aquí cuando hablamos de autonomía emocional, también hablamos de la resiliencia, una palabra que se ha escuchado durante muchos años, eh, mm, pero es relativamente nuevo, ¿no? Hablábamos de la resiliencia después de pandemia, se empezó a hablar muchísimo más del tema y la idea o el significado de resiliencia, pues aquí tiene que ver con eh, cuál es mi capacidad para enfrentarme de la mejor manera ante una situación que puede ser muy compleja, ¿no? Pandemia nos enseñó a ser resilientes porque nos enfrentó a la muerte, al dolor, a la pérdida, al duelo, al miedo, ¿verdad? A la incertidumbre. ¿Cómo hicimos para enfrentarnos a esas condiciones y hacerlo de la mejor manera, aún sabiendo que estábamos aprendiendo quizás a ser resilientes porque estábamos enfrentándonos por primera vez a una situación compleja de incertidumbre absoluta, ¿no? Otra de las competencias que debemos trabajar, que voy por la cuarta, es esta competencia social. Algunos hablamos de habilidades sociales también. ¿Cómo las dominamos? ¿Cómo trabajamos la asertividad? ¿Cómo le decimos al otro aquello que pudiera mejorar y de una manera o con un lenguaje agradable? ¿Cómo trabajamos con ellos? ¿Cómo les decimos? ¿Cómo retroalimentamos? Retroalimentamos con juicio de valor despectivo, tú no sabes, por el contrario, somos más de motivar, decir, ya, esta es tu idea, bien, pero mira, podríamos pensarlo también de esta manera. Pensemos juntos en una mejor opción, una mejor solución. Em, Habi- hay algunas habilidades sociales que damos por sentado que las saben, pero seguramente nos pasa que en nuestro día a día, con nuestros grupos de colegas también, es una habilidad ausente. Por ejemplo, llegamos a un lugar, saludamos, siempre saludamos, o llegamos y lo primero, ya, ¿en qué está? ¿En qué está? ¿No? O ya vamos a hacer esto rápido eh, em, podemos decir que eso lo aprenden en casa, que el que llega saluda, pero no siempre se enseña. O si se enseñó alguna vez, no se volvió a decir y no es una práctica real. Entonces, con los estudiantes, a veces también en la formación inicial, ¿no? A veces yo me detengo y digo, pero todos viven juntos. Les pregunto, ¿viven juntos? No, ¿verdad? ¿Y por qué no se saludan? No hay un hola, no hay un buen día, no hay, oye, y qué alegría verte. No hay, estas habilidades se van perdiendo. Difícilmente decimos gracias. Es como todos tenemos la obligación de ayudar a otros, ¿no?
y no hay un gracias, casi nunca o muy poco. Ustedes, por ejemplo, cuando terminan las sesiones, empiezan, ¿no? Todos, gracias, gracias por lo que nos ha enseñado, gracias por ese espacio, ¿no? Interesante, se agradece, ¿no? Y yo agradecida, y yo les agradezco también, ¿no? Cuando hacen esos comentarios, la gratitud es importante trabajarla, pero no como una norma social, sino como una habilidad de vida también. ¿Ya? Entonces, trabajar con los chicos, pedir por favor, pedir bien, ¿no? Pedir con sinceridad, una disculpa. Esto lo vamos a hablar un poco más seguro la siguiente sesión, pero ¿cuántas veces a los pequeñitos de inicial, sobre todo, hacemos lo siguiente? Un niño le pide su juguete al otro. El otro está jugando, por lo tanto no le presta. El niño que pide empieza a llorar, empieza a arrancharle el juguete y total los dos se golpean, ¿no? Empiezan a forcejear, ¿no? Y la maestra luego los llama y les dice a uno, no seas egoísta, préstale. Y el niño se pone a llorar porque la maestra le ha quitado su juguete y se lo ha dado a otro. Como está el niño molesto, está llorando, luego trae a los dos niños frente a frente y les dice, los niños no pelean, los niños deben quererse, los niños deben tratarse bien, deben pedir por favor, deben ser solidarios. Entonces, ¿ya está claro? Sí, muy bien, ahora dense la mano, un abrazo y váyanse. No sé si les ha pasado a las maestras iniciales esto que estoy contando, pero lo hemos visto mucho. En el caso de secundaria, la maestra no dice o detecta, o la auxiliar detecta, hay dos chicas que no se hablan y una está inventando cosas y empieza la discusión y empieza el enojo, la pelea. Vengan para acá, aquí no hay espacio para estar discutiendo, peleando, así que se me dan la mano, se piden perdón y se van. Y entonces el ofrecer disculpas, el pedir disculpas, lo correcto es decir, pedir disculpas. Y y el aceptarlas tienen que ser actos sinceros. El que pide disculpas debe ser porque realmente siente que ofendió. Y el que disculpa debe hacerlo porque realmente siente esa carga, ¿no? Siente qué está pasándole a la otra persona y trata de comprender y disculpa sinceramente también. Pero nos han enseñado que es una norma, como una norma social también, y entonces debemos disculparnos y ya está, ¿no? Eh, aunque no lo sienta. Dejar de pensar, dejar que esto pase, siga pasando, nos va haciendo personas un poco más hipócritas, ¿no? Por diplomáticos, hay que ser diplomáticos, no, bueno, está bien. Y entonces me está faltando respeto y yo le sonrío, no, es que la etiqueta, ¿no? Ay, no es que la diplomacia. Espérate, pero te está ofendiendo. ¿Cómo te defiendes de manera alturada? ¿Cómo te defiendes? Respetándote y también respetándola, porque si tú ya no le respetas a la otra porque te faltó el respeto, pues ahí estamos los dos en el mismo nivel, ¿no? Entonces, ¿cómo trabajamos esto? ¿Cómo trabajamos el respeto por los demás? Mm, aquí hablamos de inclusión. Aquí, uy, nos podríamos detener muchísimo cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de atención a la diversidad. Perdón, por lo general estamos hablando de niños que tengan alguna necesidad educativa especial o alguna condición cognitiva, ¿no? O tiene alguna neurodivergencia. Y hablamos de las etiquetas hace un momento y también antes ya les he dicho, ¿no? Actualmente todos tenemos etiquetas, los neurodivergentes y los que no son, pues somos neurotípicos. Entonces también tenemos nuestra etiqueta. Eh, ¿Qué tanto nos ayuda como sociedad a aceptarnos, a respetarnos, a valorarnos si todos tenemos un sticker pegado en la frente que nos dice quiénes somos y cómo debiéramos ser tratados?
Eso lo dejo como para que ustedes lo reflexionen también, lo piensen y hagan pensamiento común con los colegas, con los profesores, que hagan pensamiento común con los estudiantes también. Yo tengo que ser tolerante, es otra palabra que surge. Somos tolerantes, sí, o sea, te acepto, perdón, te acepto. ¿Yo quién soy para aceptarte? Yo estoy igual que tú en las mismas condiciones y tengo mis propias condiciones, mis propias situaciones, mi propia experiencia, mi propio contexto. Y tú también. Entonces compartimos un espacio. Están nadie es más por ser mujer, nadie es más por ser hombre. Es persona y debiéramos trabajar en función a esa responsabilidad, a ese cariño, em, a la aceptación, no de la persona, sino a la aceptación de que todos somos parte de un mismo entorno y que estamos allí para un mismo propósito, ¿no? Que en el caso del aula o de la institución, pues es formarnos mejor. Hablar de competencias sociales tiene que ver con estas comunicaciones receptivas, con la mirada, cómo miramos a nuestros estudiantes. Aquí los auxiliares y bueno, los profesores también, ¿no? Tenemos, en la mirada tenemos un gran poder. Nuestros padres nos han enseñado eso probablemente, ¿no? Con una sola mirada yo sabía que les estaba dando un mensaje a los alumnos. Con una mirada estaba diciendo, ¿qué estás haciendo? Me están supervisando. Con una mirada estamos diciendo, siéntate de una vez porque nos están viendo o porque no debes pararte. Entonces la mirada es para muchos una herramienta fenomenal, pero miramos a veces con rabia, ¿no? Con enojo. No es esa mirada cómplice que dice, oye, ayúdame. No, no, no es esa mirada, es una mirada más enjuiciadora, más como rayos láser, ¿no? ¿Qué estamos haciendo con esa comunicación? Porque la mirada es una forma de comunicarnos, ¿no? Las manos, cómo dirigimos, cómo orientamos, a veces señalamos, tú, haz esto, ¿no? Ya estamos gritándole a los estudiantes. Tú tenías la responsabilidad y estamos todo el tiempo señalándolo, ¿no? Pero les decimos a ellos que no lo hagan porque está mal, ¿no? Entonces, como adultos somos los responsables de ir justamente acompañando en estos procesos formativos. Justamente tiene que ver con, no el modelado, no lo hago para que me miren, pero no olvides que te están mirando y que todo lo que hagas lo están aprendiendo y también están aprendiendo a juzgarlo. Y finalmente las competencias para la vida y el bienestar, que tiene que ver ya eh, con reconocer que saben qué desafíos se van enfrentando desde pequeñitos, cuáles serán mis comportamientos, cuáles debieran tenerlos ante determinadas situaciones, cómo afronto de manera óptima ante los desafíos que se me presenten en casa, en la escuela, con mis compañeros, con mis profesores. ¿Cómo hago? Este tipo de situaciones a las que me enfrento me puede doblegar o me van a impulsar a ser mejor. Una palabra de aliento me puede ayudar o ser simplemente una palabra que se dice por moda, ¿no? Todo va a estar bien, ¿de verdad? ¿Cómo sabes eso? No lo sabemos. No hay que decirlo, no, sí, podemos decirlo, pero convencidos de que realmente va a estar bien, ¿no? Entonces tiene que ver con estas competencias y en este proceso de reconocer estas competencias hemos hablado de 5 competencias y cada una pues tiene sus propias microcompetencias, ¿no? Voy a detenerme aquí un momentito antes de pasar a la siguiente diapositiva para mirar el chat, a ver qué me están comentando, maestro. Me decía Mirta, ¿no? Yo sí he escuchado a varias docentes pedir disculpas de la manera que, ¿no? Así, ¿no? Dense la mano, perdónense y ya está, váyanse, ¿no? Como auxiliares debemos ubicarnos en lugares estratégicos para acompañar y monitorear a los estudiantes.
Ajá, a veces hay necesidad de hacer una pausa dentro del ambiente que nos han asignado, pero los docentes indican que debemos estar en el campo todo el momento. ¿En qué momento respiramos? Somos cuatro auxiliares que nos sugieren. Muy bien. Importante que toda la comunidad entienda que todos necesitamos pausas. Pero si somos cuatro, yo haría turnos, por ejemplo, ¿no? Eh, voy a, mientras voy camino, o sea, a modo de ir respirando también, porque sí debo estar en un lugar específico al que se nos ha asignado. No estoy sentada todo el tiempo. Si el auxiliar está sentado todo el tiempo, madre mía, no está trabajando como debiera, posiblemente, digo posiblemente, porque puede estar sentado llenando registros, haciendo cosas. El problema es que se está volviendo más de escritorio y no está atento realmente a las cosas que van pasando. Mientras pasa en limpio todo lo que ha ido sucediendo el día anterior, o por la mañana ya se está perdiendo de algunas situaciones, ¿no? Que puedan ser complejas. Ahora, los auxiliares tienen en algunas escuelas algún punto específico en el que se ubican y también están distribuidos, ¿no? Un auxiliar está para todo, para toda secundaria, para los primeros, otro para los segundos seguramente, ¿no? Entonces tienen una organización, darnos la mano, ayudarnos, ¿no? Mientras me voy a dar una vuelta para ver que todo esté ok, que todo esté correcto, que todos los profesores ya fue cambio de hora, aprovechar los cambios de hora, ¿no? Salir, dar una vuelta, mirar todo bien, no tengo que preguntarle a nadie, solo es cuestión de mirarla y ayudar en caso detecte algo. Si detecto algo que pasa con un grado que no me ha sido asignado, ¿lo informo o me paso de largo? Lo ideal es actuar de inmediato y avisar al compañero, ¿no? Entonces también eso es valioso. Em, una consulta, dice, ¿qué recomienda para ayudar a los estudiantes que comentan que tienen problemas personales o trabajan y no disponen de tiempo para estudiar? Ah, qué bonita pregunta, muy importante también. Es bueno que trabajemos con los conozcamos las experiencias de los estudiantes, saber que algunos trabajan o que tienen algunas responsabilidades también, porque hay chicos al que se les indica en casa cuidar a los hermanos menores, ¿no? O atenderlos porque los padres trabajan o no están, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con ellos? Trabajamos en la organización de horarios con los chicos. Em, Cuando hablábamos de problemas personales, una estrategia que funciona muy bien es el tema de los de buzones, ¿no? De tener cajas. A veces a los chicos les cuesta decirlo, pero pueden escribirlo, ¿no? Porque me cuesta mucho decir que esta situación me está pasando, pero necesito ayuda. Que sepa que usted, como auxiliar de esa institución, es una persona confiable que le puede ayudar o que puede ayudarle a buscar ayuda, va a ser importante. Tener un espacio. Mira, siempre a la hora de recreo me voy a ubicar en ese lugar. Cuando alguien quiera hablarme, acérquese y conversamos, ¿no? O puede escribirme una cartita, una nota y yo le voy a responder. Sí, y me dice, respóndame por una nota, por favor, porque me da vergüenza el tema, pero si lo leo, bien, tener ese tipo de comunicación puede ser muy importante. A veces en el colegio el colegio se convierte en el único lugar en el que podemos encontrar una persona adulta en la que podamos confiar, porque a veces en casa no confiamos en nadie, ¿no? Porque a veces no hay adultos que estén cuidándonos, o porque tengo no sé, el esposo y mi mamá no me escuchan, pero yo necesito pedirle un consejo y no me lo va a dar porque no está, y mi mamá no me escucha porque está atendiendo a mis hermanitos. Entonces, ¿a quién tengo? A mis amigos, pero mis amigos están tan perdidos o más perdidos que yo probablemente en sus propios problemas. ¿Quién está allí? Están los profesores, y a veces los profesores están muy ocupados, ¿no? El auxiliar tendría que ser esa persona. Bien, entonces ya tienen una estrategia, es que nos escribes, me mandas
el mensaje siempre escrito, ¿no? Evitar dar teléfonos personales a los estudiantes, ¿no? Para evitar cualquier tipo de situación, evitar dar números telefónicos. También podría ser recomendable que la escuela tenga un área la escuela tiene un área de bienestar, pero no se ha implementado alguna plataforma o algún espacio. Podría ser que quienes tienen, por ejemplo, una página web del colegio, haya como una cajita que cualquier duda, inquietudes que tengan los chicos puedan escribirlas en esa plataforma, algo así como el CICB, pero algo mucho más amigable para que nosotros podamos atenderlos, ¿no? Y también mapeamos qué problemas hay y aprovecharlas para trabajarlas en las tutorías con todos, ¿no? Donde solo hay un auxiliar, ¿qué se puede hacer si tienes 10 aulas? Un solo auxiliar, trabajar con los brigadieres es una ayuda, funciona muy bien. Nosotros teníamos en la escuela eran 6 salones de cada grado de secundaria y eran 2 auxiliares para toda la secundaria, recuerdo siempre. Entonces, cuarto y quinto eran 10 salones, ¿no? A cargo de una auxiliar. Y pasaba todo el tiempo, estaba atenta y confiaba mucho en sus brigadieres, ¿no? Las policías escolares lo que hacíamos era ahí anotar, incluso en el cuaderno de incidencias que están en los salones, a veces nosotros escribíamos ahí, la profesora nos indicaba, ¿no? Escribe y nosotros ayudábamos y escribíamos. Y eso puede ayudarnos mucho también. Entonces, delegar funciones también puede ser importante, pero ojo, cuidado, ¿no? No le dejemos todas las tareas a los alumnos, porque esa no es su tarea principal. Nos están ayudando. ¿Y qué estrategia podemos utilizar cuando el alumno siempre llega tarde? Ah, depende de qué pasa, por qué llega tarde, ¿no? Lo primero es saber si vive lejos, si tiene responsabilidades. Hay niños que llegan tarde porque primero tienen que enviar a sus hermanitos al colegio, ¿no? Prepararles la lonchera, prepararles a veces el almuerzo por tareas. También puede ser porque siempre se queda dormido. Entonces ahí tema de horarios, hablar con los padres, ¿no? Y firmar compromisos. Porque llegar tarde es cuando les decimos, ya sí, pobrecito, ¿no? Llega tarde un día, ya no, es que son los minutos de tolerancia. Llegan a la universidad, no es que hay minutos de tolerancia. Y será una persona que a sus centros de labores siempre llegará tarde porque siempre se le ha permitido eso. Entonces no es lo ideal, llegaste tarde, te castigo y te vas a la biblioteca, porque la biblioteca no puede ser un castigo. Debiera ser la gloria, el premio, ¿no? Oye, terminaste todo muy bien, tienes pase libre a la biblioteca, así debiera ser, ¿no? Pero nosotros hacemos al revés a veces, muchas veces, em, firmar un compromiso y que el mismo estudiante diga, a ver, ¿por qué llegas tarde? Depende del caso, depende de la situación. Con ese estudiante decir, ¿qué pasa si tú mañana vuelves a llegar tarde? ¿Cuál va a ser tu sanción? Tú mismo te vas a poner la sanción, ¿no? Y eso es lo que les cuestiona mucho también, ¿no? Pasamos a la siguiente diapositiva. Y entonces, ¿cómo hacemos, no? Hay algunas ideas y vamos a ir una por una, mejor, ¿te parece? Ajá. Intervenir en conflictos escolares de manera constructiva, fomentando el diálogo, la escucha activa y la resolución pacífica. Lo veíamos el otro día también, ¿no? Y lo vamos a retomar el día jueves siguiente. ¿Cómo fomentamos el diálogo? Quizás a través de juegos, a través de dinámicas, ¿no? Yo trabajo en un colegio parroquial particular que cuentan con 2 auxiliares, una de secundaria y de primaria. El folder de anecdotario solo lo escriben las tutoras, más no las auxiliares. En el caso de primaria está bien, ¿no? Es la función de la profesora de primaria en el anecdotario, pero sí el auxiliar sí debiera tener un registro con algunas incidencias, ¿no? Cuestiones que pasan y que pueden darse en el patio, por ejemplo, porque entrada y salida también, porque el profesor en el salón. Y dice, tenemos información que hay grupos de WhatsApp o Facebook
donde comparten información de manera negativa que afectan a otros estudiantes. ¿Cómo manejamos esta situación? Ah, ok, pero esta es una problemática que está afectando mucho a los vínculos y a las relaciones sociales, ¿no? Se da mucho en secundaria, aunque no es exclusivo de secundaria, los niños de primaria también. Antes no eran redes sociales, pero recuerden ustedes, a lo mejor lo vivieron en algún momento cuando discutías o dos compañeras discutían y una les decía a las otras, no te hables con ella porque me hizo esto, esto y esto. Y si son mis amigas, no le hablen. Y entonces a veces le hacían la ley del hielo. Esto era antes, ¿no? Ahora no es tanto, porque, no me hablas, ya se le pasará, es más o menos la actitud, pero las redes sociales destruyen, ¿no? El mal uso de las redes. Hablar también ese tema, para empezar, los niños no debieran tener redes sociales, ¿no? Y eso es compromiso con los padres de familia. Aquí la escuela juega un rol importantísimo. Los niños debieran tener redes sociales, sí y no, porque hablar con los papás, cómo las controlamos, cómo controlamos esas redes. Hay lo que le llaman control parental, cuántas veces accede, qué escribe, sobre qué escribe. Los niños no debieran tener una línea telefónica de WhatsApp para conversar con sus amigos, con sus amigas. Se entendía en épocas de pandemia, ¿no? Porque necesitaban interactuar con otros, pero usar las redes o los programas para dañar a otro, ¿dónde está la responsabilidad, la ética? Que no se debe hablar en secundaria, se debe hablar desde que están pequeños, ¿no? Siempre como una palabra, como un juicio o como una una expresión negativa que podemos hacer hacia otra persona puede dañar su imagen. Hay que ponerles ejemplos. Escuchamos en las noticias de situaciones, hablar con los estudiantes, ¿no? ¿Cómo hacemos? ¿Por qué se les habla? eh, ¿Por qué hablarles de la realidad? Porque de esa manera van comprendiendo y van siendo orientados en cómo debieran actuar ante determinadas situaciones. Antes decíamos, no, no, es que esto es de adultos, esto no es de chicos, pero no, actualmente hablamos de chicos que generan conflictos. em, y todo tiene un fondo. Muchos chicos que son conflictivos porque en casa hay muchos conflictos y es la manera que encuentran para desahogarse. No los justificamos, necesitamos conocer el problema para orientarlos. Entonces, rompemos la cadena de violencia haciéndoles entender que existe una cadena más simpática, que es la cadena del servicio, la cadena del amor, de la autovaloración, del reconocimiento. Mis padres, mi familia puede ser la más conflictiva del mundo, ¿no? Puede ser, pero ¿cómo nosotros podemos transformar esa situación? ¿Queremos seguir lo mismo? ¿Queremos seguir creciendo y siendo estas personas o buscamos ayuda? ¿Qué hacemos, no? Em, me siguen consultando por aquí también. Hoy día están muy participativos. Muchísimas gracias por eso, porque nos permite conversar, ¿no? Con estudiantes conflictivos de secundaria, reiterativas en conductas negativas. ¿Cuál es la línea que no debemos cruzar? ¿Qué línea no debemos cruzar con los estudiantes conflictivos? Pues llamarles la atención de una manera inadecuada. A veces les hablamos como si fuéramos unos padres autoritarios que no hemos comprendido que estamos hablando con adolescentes que están cambiando, y les gritamos, ¿no? Les gritamos, les hablamos mal, los miramos mal. Eso no debe pasar. Y tampoco, pero es como no cruzar para ese lado, pero tampoco ir a la permisividad. Decir, ay, mira, es que yo te entiendo porque eres adolescente y comprendo todo lo que estás pasando y bueno, ya te va a pasar. Solo es una etapa. No es la idea, ¿no? No es la idea, porque vamos a terminar chicos que dañen a los otros con
ujú, eh, con la excusa, es que como estoy en la época de la adolescencia, se me permite eh, ser, ser mala persona, ¿no? No, eso no puede estar permitido. ¿Cómo actuar frente a estudiantes que faltan el reglamento? Vienen con corte de cabello exagerado, con polera de color. Ahora los padres piden que vayan con buzo, con short por el calor. El problema es que a la mitad del año ya no quieren ponerse el uniforme. Eso también tiene que ver con los compromisos que se asumen con los papás y la institución, ¿no? Hay un reglamento. ¿Por qué llevar el uniforme? Hace algún tiempo se hablaba del tema del uniforme. Cuando escuchas el discurso, el uniforme no es obligatorio. Bien, y es que no te tengo que obligar. Salió luego spots publicitarios y de chicos que manifestaban orgullo por su uniforme. Y creo que esa es la respuesta, ¿no? El llevar el uniforme, la verdad es que ahorras mucho en ropa porque nuestra sociedad es muy de estar mirando qué lleva, cómo lo lleva, qué ropa tiene, y si es cara o no es cara, y se generan unas barreras muy grandes y absurdas, ¿no? Porque es el que lleva, la chica que se cambia de ropa todos los días, eh, frente a la que no tiene, pues usa lo que tiene, sí, lo cuida y siempre va con lo mismo, ¿no? Y hay esos como enfrentamientos y esas divisiones que se van generando por la misma sociedad también, por los patrones y modelos que tenemos en la televisión, ¿no? ¿Cómo trabajamos eso entonces? ¿No? Hablando, el uniforme conviene, ¿por qué? ¿Por qué no gastamos en ropas? Eh, es como podríamos hablar a los chicos, ¿no? Porque nos da una identidad. Quien me vea sabe que soy de esta institución y yo con orgullo diré que soy de esta institución que me ayuda a crecer, que me fortalece, ¿no? En la que yo tengo mis amigos y todos los amigos somos de esta institución. Recuerdo algún familia que hablaba de su colegio con orgullo, decía, nosotros somos de tal colegio y cada vez que se encontraban tenían su lema, ¿no? Y gritaban. Igual hace algunos meses que fui a Puno y celebraban los 200 años de la escuela San Carlos y pasaban todas em, los estudiantes de las promociones, porque estaban desfilando todas las promociones desde que se creó el colegio, bueno, desde las más antiguas, ¿no? Promociones que hay personas muy mayores y venían ahí, ¿no? Y gritando su lema con un orgullo, y algunos tratando de usar em, la boina que utiliza la institución, que utilizaban la institución y que la habían guardado. Ese tipo de ejemplos es importante, ¿no? Para el tema de los uniformes. ¿Qué te da? Te da un formalismo, mira cómo te ves, qué elegancia, ¿no? Qué elegancia, mira cómo te estás viendo con tu uniforme. Vamos más por allí que más que gritarlos porque que no lo traigan, ¿no? Valora a los que sí. También es algo que pasa, ¿no? Casi nunca valoramos a los que sí van muy bien uniformados. La siguiente, por favor. Identificar y prevenir conductas discriminatorias o excluyentes, eso va un poco de la mano con el ejemplo que iba dando el tema de la ropa. Cuidar es muy necesario cuidar cómo nos hablamos. Eh, Aquí la diversidad cultural juega un rol que se ve mucho en las clases, como las bromas, ¿no? Em, Antes nos hablábamos o nos hacíamos algunas bromas y eran aceptadas por nosotros, pero en nuestra actualidad ya suenan a discriminación, ya suenan mal, ¿no? Eh, Nosotros tenemos que aplicar el saber escuchar a nuestros estudiantes. Esa escucha que decíamos, ¿no? La escucha activa, solo es activa porque se escucha, si no tendría sentido. Tiene que ver también con esta necesidad de prevenir conductas que sean excluyentes.
Siguiente, apoyar a estudiantes con necesidades especiales. Bueno, eso también ya lo veníamos conversando, o dificultades de relación, asegurando que se sientan seguros y valorados. Creo, más que creer, es estar convencida. Todos los estudiantes deben sentir respeto, valoración, deben sentirse seguros, pero también los profesores, los auxiliares y todo el personal. Un profesor, un auxiliar que se ve apoyado por su director, un director que se ve apoyado por sus profesores, los padres de familia apoyados por los profesores, por los directores y viceversa, y todos apoyando a los estudiantes, es una comunidad que crece, que avanza bien, que coordina. Y que nunca va a pasar que todos coordinen rápido, no, eso es una utopía, pero lo intentan, ven mecanismos para llevarse bien. Eso tiene que ser desde una respuesta real de situaciones cotidianas reales y no solamente de algo que está en el reglamento y llevarnos bien, ¿no? O es por norma, debemos tener niños inclusivos, ¿no? Niños con alguna necesidad específica. Em, todos tenemos alguna necesidad específica, ya sea por temas de psicológicos, ya sea porque ese niño ese tiempo se está sintiendo totalmente vacío, la niña que ha perdido a su mascota y siente un dolor enorme, está pasando por el duelo, a esa niña que perdió a su padre, a su madre, ¿no? O a los abuelitos y que está viviendo pues esas semanas así con mucho dolor. Y que nadie las ve y nadie les atiende, y hay un bajón de calificaciones porque lo que menos les importa cuando hay problemas es la nota o el curso porque tiene su mente en otra situación, hay un problema, hay un vacío que necesita llenar. Por eso debemos atenderlos y ayudarlos, ¿no? Seguimos pasando. Em, Me preguntaba aquí antes de ir a otro, a ver, ¿cómo atendemos a estos estudiantes? Puede precisar, sin descuidar nuestras funciones, qué acciones podemos realizar. Bien, recuerdan que decíamos que hay que generar un espacio en la escuela, un lugar o una banca especial, por ejemplo, decíamos, ¿no? Esta banca va a ser la banca de la ayuda, del apoyo. Cuando necesites aquí, ven, háblame y a través de las tarjetas suscribiendo o estar atentos también porque los chicos están a veces muy tristes por alguna situación compleja y nadie les escucha. Entonces, no siempre te va a contar a la primera vez, pero si tú, como nosotros trabajamos mucho con la observación, darte cuenta, detectar que alguien tiene de repente un emoción, ¿no? Lo ves que está caminando más triste o preocupado, pregunta, no, sea o no sea de tu grupo asignado, y luego le dices al profesor, profesora, ¿no? Pero, ¿todo bien? ¿Necesitas algo? Te va a decir que no, pero vas a ver eh, que estás allí. Y eso es ya abrir una puerta para que te busque. Eh, hablarle, preguntarle, ¿no? Marita, ¿qué pasó hoy día? Te veo un poco triste. Ya sabes que cuentas conmigo si necesitas hablar. Esas palabras son tan importantes en nuestra vida. Les comento así, muy, muy rápido. Mi quinto grado de primaria, más o menos 10 años, pasaba por algunas situaciones complicadas, pues, ¿no? Familiares, y mi maestra me tomó del hombro, siempre lo recuerdo mucho porque vino por atrás, me tomó del hombro y me dijo, ¿qué pasa? Te veo triste, ¿qué estás sintiendo? Y para toda mi historia de vida. Pero recuerdo mucho la actitud y hasta ahora que la he contactado, y ella recuerda, ¿no? Yo te veía a veces calladita y triste, era muy callada, me dice, ¿no?
Y le digo, sí, es que pasaba por muchos problemas en ese tiempo y me hizo sentir que no estaba sola. Y qué bonito. Y decía, yo quería ser profesora de grande como ella. Y cada vez que tengo alguna referencia de la profesora de primaria, es ella. ¿No? O sea, no hay más profesores de toda mi primaria. Ella es la profesora que necesitamos. Es verdad, me dirán, o sea, ya, pero eso es la profesora. Pero podría haber sido el auxiliar. Podría haber sido una persona adulta que esté ahí, que me vea y que me tome el hombro y me diga, ¿qué pasa? ¿Qué estás sintiendo? Entonces, el primer paso es ese. Primero, observa, mira las caritas, cómo vienen. Vaya notando a lo mejor algo inusual, porque ahora está tan triste, o por qué de repente esa niña se ha vuelto muy enojona, grita mucho a sus compañeras, ella no era así, ¿qué ha pasado? ¿No? Entonces acércate y pregunta. Eso tiene que ver con que se sientan seguros también y valorados, ¿no? ¿Qué más podemos hacer? Eh, Seguimos pasando. Un clic más, por favor. Ahí seguimos avanzando, seguimos avanzando. La idea es, eh, pues tener ahí algunas ideas que nos ayuden a mejorar. A ver, yo lo voy mirando por mi cuenta. Pasamos a la siguiente. A ver, ¿temblor? No es- Mi se ¿Es encuentra temblor? Ah, sí. ¿Me ¿Aló? ven? Sí, ¿Todos bien? ¿Todos están bien? sí. ¿Hubo temblor? Yo debo estar muy emocionada porque no lo sentí. Pues, Ha sido muy fuerte. ha bailado mi gata. Calma, sí, no, tranquilos, no pasa nada, debe ser también cambio de clima, y ya pasó. Y vamos manejando nuestras emociones, entonces. Sigamos, por favor, sí. Dori, si puedes pasar a la siguiente. Ahí estamos. Ajá. A la siguiente, por favor. Sí, una más, una más. Promover dinámicas grupales. De la competencia a la colaboración, eso me invita a pensar en cómo nosotros vamos manejando las dinámicas que les llevamos a los estudiantes, a los pequeñitos. Cuando les hablamos de la competencia, es como todo el tiempo, aprende para ganar. No hablo de las competencias académicas, ¿no? Sino del aprender, el del hacer las tareas para ganar las estrellas, las estrellitas, los premios, si utilizamos plataformas para premiar a los chicos, lo mismo, es todo el tiempo es compite para ganar tú. Y no está mal, el problema es que no hablamos de por qué no nos juntamos para hacer trabajos que tengan una sola meta.
Entonces jugamos. La gamificación puede funcionar, no es exclusiva de los docentes. Nosotros también podemos tener dentro de nuestras herramientas, dentro de nuestros recursos, el que podamos incentivarlos a hacer competencias, si quiero, sí, ok, competencias, pero competencias grupales. Entonces estoy pensando en trabajar por aulas. Bien, entonces trabajamos por aulas y hablamos cómo está nuestro ambiente, cuántas plantitas tenemos y a cuántas las cuidamos. ¿Tenemos jardín? ¿No tenemos jardín? En el aula ecológica, les vamos a dar el premio, algo así como, como hacemos nosotros en algunas instituciones. Este edificio es ecológico. Ah, muy bien. Igual, ¿no? Nuestro salón va a tener la medalla o va a tener el sticker grande del aula ecológica porque tiene cosas hechas con material reciclado que hacen los alumnos, el aula creativa, y así con cada una de con cada una de las situaciones que a mí se me ocurren que pueden generar alguna competencia sana y que además aporta a la institución, ¿no? ¿Cuáles son los salones que reciclan más? Tener nuestras cajas, por ejemplo, estoy pensando trabajar a través de la lectura de cuentos o de la escritura de cuentos para promover las acciones de cuidado del medio ambiente. Les sugiero que puedan leer Laudato Si, que es una encíclica que más que el tema religioso, que podría alguien decirme, no, pero esto es algo de religión, no quiero, o mi escuela es totalmente laica y no incorpora. Aquí el llamado de Laudato Si es a cuidar la tierra, a valorarla, valorar aquello que tenemos, que es nuestro entorno. Entonces, ¿qué acciones desde la ecología integral, que es algo que vamos escuchando mucho también últimamente, nos puede permitir cuidar el agua, cuidar la tierra, tener más plantas, transformar el papel, las bolsas de plástico, pues ir eliminándolas. Si voy a entregar algo, pues lo entrego en una bolsa hecha con papel periódico, por ejemplo, ¿no? Entonces, este tipo de acciones las podemos trabajar desde el aula. Vamos yendo entonces desde la competencia personal, que debe tener su espacio, sí, pero cuando aprendemos en grupo, también estoy aprendiendo a fortalecer mi persona. Por lo tanto, funciona muy bien. Siguiente, por favor, y vámonos ya a la figura del auxiliar. Siguiente, por favor. Aquí. Bueno, era algo que veníamos diciendo también. Sí, ponlas todas, por favor, ahí muy bien. Ayudar a los estudiantes a comprender las reglas no como imposiciones, son guías para una convivencia armoniosa. Y bueno, eso sería la entrada también para comentar la siguiente sesión, ¿no? El tema de la convivencia y cómo manejar los conflictos y mantener la seguridad en el aula y espacios comunes para prevenir riesgos, accidentes o situaciones de acoso. Esta es nuestra tarea, una de las tareas principales que tenemos, ¿no? Cómo mantenemos el aula en un clima, hemos dicho, como un ambiente seguro. El tema de los baños, cómo cuidamos los baños si no podemos ingresar a ellos. ¿No? Tenemos también nuestras personas que cuidan. Nosotros hacíamos rondas con las estudiantes de sexto grado de primaria las brigadieras, y siempre a la hora de recreo era rotativo, ¿no? Cada día una niña estaba en la puerta del baño, ellas eran las brigadieres de toda la primaria, entonces iban rotando, ¿no? Cada día eh, las encargadas del área de ecología, ¿no? Que iban con su cordón verde, las niñas iban viendo también, ¿no? Cómo manejaban el agua, porque usualmente en los baños siempre hay charcos, ¿no? Porque no enseñamos a utilizar los caños y malgastamos mucho el agua. Pero no solo por malgastar el agua es nuestra tarea, que también es nuestras funciones,
sino evitar resbalarnos, ¿no? Porque al generar charco, pues también surge la posibilidad de un accidente. Algunas chicas empiezan a mojarse, a tirarse agua, por ejemplo, ¿no? Como eso no es un juego, en realidad lo que estoy haciendo es exponiendo a las personas, a las niñas, o a alguien que pueda entrar a los servicios. En en los baños también, ¿qué pasa? Se pelean, ¿no? Entonces, tener a una persona, a un estudiante que está allí todo el tiempo, o sea, o hemos dicho de manera rotativa, pues puede ayudar y nosotros atentos a todos los, si hay varios baños, pues atentos también a las niñas que nos puedan dar alguna alerta, ¿no? Y lo mismo con los patios, como algunos grados mayores, por ejemplo, quitan la comida, las loncheras a los más pequeñitos. ¿Cómo podemos hablar? Hablamos directamente con entre auxiliares, ¿no? Hay escuelas que sí tienen horarios diferenciados para los recreos, que eso es lo más saludable. O espacios, si el colegio es mucho más grande, pues hay un patio que es solo para primaria y hay un patio para secundaria, ¿no? Y en algunos casos hemos visto que salen en tiempos distintos, aunque eso genera un poco de incomodidad también, depende, ¿no? Depende cómo se organizan. Mientras los niñitos de inicial están en el recreo, los niñitos de primaria están tomando sus loncheras, por ejemplo, ¿no? Su refrigerio. Em, y seguimos. El, sí, sí, seguimos aquí. Utilizar un lenguaje inclusivo, asertivo, era lo que veníamos conversando, el tema de la mirada también, de las manos, lo había dicho. Algo que no lo solemos decir mucho, pero hay que evitar desprender a la gente en público. Em, No porque no porque se vea mal, sino porque es una manera de generar miedo o de humillar a los chicos, que pasan vergüenza también, ¿no? Entonces toda falta debe corregirse, siempre debe corregirse, pero hablando de uno a uno, pero no solo juzgando la acción, sino haciéndole preguntas, haciéndole ver qué hizo, por qué habló de esa manera, por qué se dirigió a sus compañeros de esa manera, qué pasó, qué pasaba por su mente, qué necesitaba en ese momento, por qué expresó su emoción de esta manera, ¿no? Eh, esta serie de preguntas que podemos hacer ayuda al estudiante a situar sus propias emociones, a conocerlas mejor, a sentir, a saber qué sintió y a saber cómo se comportó ante esa situación. Ahí están esos tres aspectos que hablábamos de las competencias emocionales, ¿no? Esto es necesario trabajarlo. ¿Por qué? Porque de lo contrario vamos pasando de largo, vamos comprendiendo que la humillación es normal y que cualquier persona te puede levantar la voz y que te puede reprender delante de otros porque es algo normal y no debiera ser así, ¿no? Incluso en el trabajo, a veces algunos directivos le llaman la atención a la profesora, o a veces la profesora a los auxiliares, ¿no? Que les llaman la atención delante de todo el mundo. Entonces ahí, y eso están aprendiendo los chicos también, ¿no? ¿Qué hacemos ante esa situación? Hey, espera, discúlpame, necesitamos hablar. Eso no me ha gustado, me he sentido humillada, tú me has hablado de esta forma, me parece que podríamos conversarlo, coordinemos mejor para la siguiente vez. Esto yo lo entendí así porque me dijiste que haga esto, yo lo he comprendido de esta manera, lo he hecho lo mejor que puedo, no me merezco un grito o una llamada de atención, ¿no? De esa manera. Corrígeme con respeto, a solas, y yo voy a hacer mi mejor trabajo. No permitan que otros los humillen y pasen por encima, porque ya lo dijimos en la primera clase, ¿no? En la primera sesión, nosotros no somos, nadie es menos que otras personas, entonces todos merecemos respeto y hay que trabajar en base al respeto. En estas diapositivas van a encontrar ustedes unos videos, unos enlaces que les pueden ayudar también. Los vamos a tener en el Classroom para que ustedes puedan acceder.
a este material y lo puedan revisar con calma, ¿no? Entonces, em, vamos a ver qué me decían por acá. Tenemos que aprender los protocolos. Ajá, sí, sí. Ah, eso, por ejemplo, es muy, muy bueno, ¿no? Tener ahí una lista, ¿no? Ante una situación de acoso, qué es lo primero, qué es lo que debo hacer. De eso vamos a hablar porque tiene que ver con convivencia la siguiente semana y con algunos protocolos que nos pueden ayudar. Las infografías que aquí pueden funcionar muy bien. ¿Cuál sería la actitud del docente, del estudiante de tercer grado que responde no quiero, pues no quiero escribir y qué me vas a hacer? La actitud del docente cuando un estudiante de tercer grado responde no quiero, pues no quiero, pues, ¿no? No quiero escribir. A mí me ha pasado alguna vez eso, como profesora. Me escribió, no, no quiero, y no escribió, bueno. Y yo le dije, bueno, y luego estaba atrasado, ¿no? Y dijo, pero ahora me atrasé, tú tenías que escribir, yo no, le dije. Y luego hablé con su mamá, le dije, no ha escrito y yo no voy a escribir por él. Lo que pasa es que la mamá le escribía siempre y le hacía la tarea, entonces eso no encontró en la escuela y nunca más, ¿no? Luego siempre escribía. Y bueno, sobre las tareas, cómo ayudarlos a organizarlas y prevenir el estrés, siempre ubicar primero, ¿no? El tema de encontrar un lugar, un espacio adecuado, sentarnos de la mejor manera, tener una buena iluminación, eso se habla con los papás y luego con los mismos estudiantes, ¿no? ¿Cómo está tu lugar? Cuál es tu horario, tu cronograma de trabajo? También, ¿no? Todos tenemos un cronograma, una agenda, ayúdenles, enséñenles a utilizar la agenda. ¿Qué tienes temprano, muy temprano? ¿A qué hora te vas a levantar? ¿A qué hora vas a levantarte para repasar tus actividades, tus tareas? A veces no, pobrecito que duerma más, dicen, y en la noche lo dejan dormir los dejan hasta muy tarde, ¿no? Entonces también eso tiene que ver con que aprendan a organizar sus horarios. Y pese a las recomendaciones, los estudiantes sí pintan los baños. El tema de la regulación de los permisos para ir al baño. Em, en los baños poner carteles, ¿no? Quiéreme, cuídame, este es tu espacio. Por eso hablar de ecología podría funcionar muy bien. Eh, Tener una llave, lo vi esto en una maestra, les dio a todos, hizo una llave de cartón así grande y se lo ponía en el cuello, ¿no? El niño que necesitaba solo se levantaba, tomaba la llave, iba rápido y venía y colocaba la llave en su lugar, ¿no? Entonces ya no interrumpía la clase, simplemente salía y venía y lo hacía tenía que hacerlo muy rápido. Eso se hizo con un trabajo constante de la maestra con sus niñitos. Estoy hablando de un segundo grado de primaria. Entonces, esto es algo que sí, sí se puede hacer. Todo depende también de la maestra, ¿no? Eso sería, mis estimados. Cerrar los baños cuando no están, no es recomendable, ¿no? Porque a veces hay casos de emergencia y tendría que hacerse toda una logística para que luego puedan entrar a los baños. Deben estar libres, abiertos. El que quiere pintar, pinta en cualquier momento, porque puede encontrar el baño cerrado ahora, pero cuando lo tenga abierto va a estar con la idea, "Ah, voy a pintar", ¿no? Entonces no es la idea restringir el uso, sino enseñar a usar de manera adecuada. Em, Hablar con los alumnos. Hay colegios que tienen cámaras en los patios, ¿no? Entonces, naturalmente no en los baños, pero sí en los patios para ir viendo un poco el tema del cuidado y la prevención, ¿no? Si pasa algo, ya tenemos imágenes y eso decíselo a los chicos también. No porque haya una imagen, sino, pero de alguna manera persuade, ¿no? Entonces, ahí en las imágenes van a ver quiénes han entrado y hasta qué hora había la pinta, te vamos a detectar. Entonces, evitar malograr lo que es para ti, además, ¿no? Lo vas a cuidar. Y esto
Mientras más bonito tengas el colegio, el espacio, y les hables y les hagas ver, mira, yo estoy segura que funciona. Nosotros lo hemos hecho en algún momento cuando la directora pintó las paredes del patio color eh, claro. Y decíamos, no, pero color claro, ahora van a ensuciar muy rápido con pelotazos, ¿no? Y la directora les habló a las niñas, les dijo, miren qué bonito ha quedado su colegio con el apoyo de sus padres, y lo vamos a cuidar, vamos a ver si hasta el mes de diciembre pues se mantiene lo más limpio, porque ustedes son lo mejor y se merecen un lugar bonito, se merecen lo mejor. Y todo el tiempo íbamos diciendo, ¿no? Esas frases. Ustedes son las mejores niñas del mundo, les decía a las niñas siempre. Y eso iba calando, ¿no? En cuidar nuestros baños, cuidar nuestras paredes, los patios. Si veíamos un papelito que alguien botó o que a alguien se le cayó, lo recogíamos. No era nuestro papelito, pero sabíamos que recogerlo no nos iba a hacer nada mal, al contrario, ¿no? Íbamos a cuidar entre todos nuestro patio. Como de repente tener los bastantes basureros, en un momento dejamos de tener basureros en las aulas y se disminuyó mucho la basura. Cada niña tenía su propia bolsita en la que llevaban sus panes, ¿no? Y ahí metían lo que habían tajado de su lápiz, la cáscara de la fruta, y al final pues salían todas con sus bolsitas, pero eran pequeñas porque claro, antes cuando estaba el basurero en el aula, se llenaba de muchos papeles porque arrancaban las hojas, ¿no? Entonces, fue una de las técnicas. No tendremos basurero porque ustedes no saben usarlos, ¿no? Entonces, poco a poco se fue enseñando y claro, y además se ahorró mucho, ¿no? En basureros para cada aula y sí, sí lo mantuvieron bien. Entonces, lo que yo les comento son cuestiones que sí funcionan, ¿no? Que se han ido probando. Y terminamos con el último. ¿Qué pasa de aquellos estudiantes que piden permiso para ir al baño, pero se quedan por ahí y no está, para no estar en clase? Igual no hay que, se detecta el primer día, si se demora más del tiempo, es, se habla de inmediato, no se espera a que lo haga siempre. Nosotros teníamos a una niña que se portaba mal y las maestras siempre la sacaban del salón. Cuando yo iba, quiero ir al baño. ¿Por qué quieres ir al baño? No, es muy urgente. Le pregunto, ¿puedes aguantar un poquito? Que te tengo que contar algo, pero magnífico. Y por la curiosidad se quedaba y pasaba la hora y no salía, ¿no? Y luego, oye, ¿no querías ir al baño? Puedes ir. Le decía, no, 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 era para salir del salón, pero estaba bonita la clase. Y se quedaba, ¿no? Y se quedaba ella. Entonces, bueno, pues son técnicas, ¿no? Que pueden ir funcionando, pero hay que conversar. Entonces decía, ¿por qué sales del salón a cada rato? Lo que pasa es que la maestra siempre está gritando y no me gusta su clase porque todo el tiempo grita y a mí me duele la cabeza, ¿no? Decía, ¿no? Bueno, entonces es eso, maestros, colegas, y ya nos estaríamos viendo el próximo jueves. Les va a pasar ahora mismo la señorita Doris el enlace de asistencia y pues nos estaremos viendo prontito. Muy bien, profesora, muchísimas gracias. Ay, no ay, ya. Ahora sí. Indicar a los participantes que estaré compartiendo la asistencia en el grupo. Ahorita está por iniciar otro curso y estoy contra la hora. Muchas gracias, profesora. Nos vemos la siguiente sesión. Asimismo, invitarlos, por favor, a encender sus camaritas para tomarnos una fotito con la profesora, como evidencia que hemos estado hoy día en la clase. Los materiales ya se encuentran, Listo. claro. Los materiales de la sesión de hoy ya están en el claro, lo pueden ver. Y les estoy preparando una guía de dinámicas, ojalá que les pueda servir, se los doy ya no sorpresa, pero de regalo para la siguiente sesión. Espero que les sea de utilidad. Bien, ¿quién más se anima a ver? Para que salga completa la pantalla y luego la van a subir en el Facebook, así que anímense, anímense. Bien falta Patricia, Inés, Jenny, Gloria. ¿Hay alguien que desea participar antes de finalizar? Katy, hola Katy, ¿me escuchas? Creo que estaba aplaudiendo. Ah, ok, bien.
Entonces, a la cuenta de tres nos tomamos una foto. A ver, una, dos, tres, sonrían. Ah, ok, bien. Una, dos y tres. No escribo. Bien, muchísimas gracias con todos. Muchas gracias, profesora. Nos vemos la siguiente semana. Hasta luego. Nos Voy a vemos, compartir el cuídense. grupo, no se preocupen. Gracias.